Damos gracias al Señor en este día porque una vez más nos permite poder llegar por medio de este medio de Facebook Live al hogar, al lugar donde ustedes se encuentran para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Recordemos que estamos estudiando lo que es el viaje de Israel. Es básicamente un recordatorio de lo que la palabra del Señor nos enseña para poder ver desde que Israel salió de Egipto hasta que Israel llegó a la tierra prometida de Canaán. Ese es nuestro estudio que ya estamos casi finalizando, ¿verdad? Nos faltan ya unos 2 miércoles más este mes de septiembre para poder terminar lo que es el estudio del viaje de Israel. Así es que damos gracias al Señor porque nos permite poder estudiar su palabra. Antes de empezar con el estudio de este día, quiero que me acompañen en oración, que entreguemos este tiempo al Señor y que sea Él quien nos hable, quien nos bendiga y quien nos dé una palabra fresca para nosotros en esta mañana. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora, porque una vez más, Señor, tú nos permites la oportunidad de poder, Señor, llegar hasta los hogares de nuestros hermanos y hermanas. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de sentarnos a tus pies, de poder ser enseñados por tu Espíritu Santo, de poder ser, Dios mío, obedientes a lo que tú quieres para nosotros. Este ejemplo que tú has dejado en la Escritura, Señor, el pueblo de Israel, nos muestra la manera como nosotros debemos de caminar. No queremos cometer los mismos errores que ellos hicieron, Señor. No queremos pecar a la manera que ellos pecaron. Pero nosotros queremos aprender la lección, Dios mío, y queremos caminar conforme al deseo de tu corazón. Queremos hacer avances, Señor, en nuestra vida cristiana y poder llegar hasta las promesas que tú tienes para nosotros en esta tierra, pero también por la eternidad. Nos quedamos en tu presencia y rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros desde el principio hasta el final de esta clase, Señor, y quien pueda hablarnos y dejarnos esa semilla guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días a todas, hermana Ermita, que el Señor me la bendiga. Ednita, qué bueno verlas de nuevo por acá en el estudio de este día. Vamos a continuar, como decíamos hace un momento, vamos a continuar con el estudio de la carta a los hebreos, del viaje de Israel. La semana pasada nos quedamos básicamente hablando de cómo Dios dijo al pueblo de Israel, y específicamente Dios habló a Moisés y Dios le dijo que construyera el tabernáculo que todos nosotros conocemos como el tabernáculo de Moisés. Ese es todo un estudio aparte porque habla de muchas verdades, de muchas aspectos y detalles que es necesario poder verlos para poder aprender de lo que Dios quiso decirle a su pueblo Israel, pero también a nosotros como hijos de Dios. El tabernáculo de Moisés se encuentra básicamente en el capítulo 35 del Éxodo y cubre alrededor de 5 capítulos, porque desde el capítulo 35 hasta el capítulo 40 del Éxodo, ahí se puede ver todos los detalles que Dios dio a Moisés para la edificación del tabernáculo. Moisés debía de ser fiel a lo que Dios le había pedido que hiciera. Así es que Moisés construyó juntamente con el pueblo, él le ayudó, el pueblo le ayudó a construir lo que era todo el mobiliario, lo que era todo el tabernáculo de Moisés, mientras ellos estaban, recordemos, acampados a la falda del monte Sinaí. Allí en el monte Sinaí sucedieron varios aspectos importantes en lo que era la vida del pueblo de Israel. Pero luego, después de Éxodo, tenemos el libro de Levíticos, y en Levíticos Dios le dio siempre leyes a Moisés, leyes al pueblo, le dio los detalles de todo lo que se iba a realizar en lo que era el desenvolvimiento del tabernáculo de Moisés. Así es como todo el libro de Levíticos también es un curso, es un estudio aparte, donde se ven los detalles de las leyes, de las fiestas que Dios dio para su pueblo Israel, para que ellos las celebraran. Así es que, mis amados, realmente todos esos son cosas en lo natural, pero para nosotros tienen, como ya hemos dicho en otras lecciones, en otras clases, tienen un mensaje espiritual.
Es necesario que nosotros celebremos las fiestas de Israel, no en lo natural, sino que de una manera espiritual. Cuando estudiamos el libro de Levíticos, ahí vimos básicamente cómo las fiestas en lo natural de Israel se aplican a nosotros de una manera espiritual. Cómo nosotros debemos de celebrar cada una de las fiestas para poder hacer avances con el Señor. Gracias a todos los que están entrando poco a poco, ¿verdad?, al estudio. Perdón que no los puedo saludar para no interrumpir la clase, ¿verdad?, como ahorita. Pero gracias por estar conectados y estar recibiendo la palabra del Señor todos los días miércoles. Quiero que empecemos ahora en Números capítulo 1. Ahora el Señor le pide a Moisés que haga un censo del pueblo. Dios le pide a Moisés, todavía mientras están acampando bajo las faldas del monte Sinaí, Dios le pide a Moisés que cense, que cuente al pueblo. De eso nos habla el libro de Números. Precisamente por eso tiene el nombre del libro de Números, porque ahí se cuentan. Ahí Dios organiza, Dios le dice a Moisés cómo organizar al pueblo para poder estar de una manera ordenada. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de detalles, Dios es un Dios que realmente nos pide que nosotros trabajemos organizadamente con las cosas que Él nos manda a hacer. Así es que dice el capítulo 1 de Números. Yo quiero que veamos, pues, cómo el Señor le pide a Moisés que cuente al pueblo, que haga el censo con el pueblo de Israel. Leamos los versículos 18 al 21. Números capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo. Aquí el pueblo de Israel había pasado aproximadamente ya un año desde que ellos salieron de Egipto. Dice que era el primer mes del segundo año. Estaban iniciando el segundo año del caminar desde que salieron de Egipto. Así es que Dios le habla a Moisés y Dios les dice, cuenten el pueblo. Ese es el tiempo, ya había pasado un año desde que salieron de Egipto. Dice, en el día primero del mes segundo. Y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza. De 20 años arriba iban a contar a todo el pueblo. Y dice el versículo 19, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, solamente voy a leer estos dos versículos 20 y 21 para que veamos cómo Dios organizó cada una de las 12 tribus que estaban con Moisés en el monte Sinaí. Por supuesto que no podemos leer todos los demás detalles con respecto a esto, pero es una idea para que nosotros veamos cómo Dios le pidió a Moisés que organizara al pueblo. Dice entonces el versículo 20 y 21, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Y dice el versículo 21, y todos los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De ahí en adelante, cada uno de los versículos menciona todas las 12 tribus que estaban juntamente con Moisés en el desierto del Sinaí. Acampando ahí, fueron organizados, fueron censados y fueron contados porque era el mandato que Dios les dio. Ahora, quiero resaltar algo bien importante en este capítulo 1 del libro de Números. Cuando nosotros vemos, por supuesto, todos nosotros sabemos que fueron 12 tribus las que salieron con Moisés desde la tierra de Egipto, que básicamente son los 12 hijos de Abraham. Cada uno de ellos representaba una tribu. Pero como vimos la semana pasada, Dios hizo un cambio. Al principio Dios le había dicho a todo el pueblo de Israel que Dios quería que todo el pueblo fueran reyes y sacerdotes. El deseo del corazón de Dios era para todo el pueblo. Lastimosamente, la mayoría, el 90% podría decir así, se descalificó
El 90% del pueblo de Israel se descalificó del llamado que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? ¿En qué momento? Lo vemos la semana pasada, cuando el pueblo de Israel vio que Moisés tardaba de bajar del monte Sinaí, de estar hablando con Dios. El pueblo le dijo a Aarón: haznos un Dios. Haznos dioses igual que los que tenían los egipcios, para que nosotros los adoremos y les enseñemos a nuestros hijos que estos dioses nos sacaron de Egipto. Algo que fue muy desagradable a los ojos de Dios, a los ojos de Moisés también fue desagradable la petición, y ahí fue donde Dios los descalificó. Y Dios dijo por medio de Moisés: dé un paso al frente. Aquellos que están por Jehová, aquellos que van a hacer las cosas que Jehová les diga, den un paso al frente. Y todos nosotros vimos la semana pasada que fue la tribu de Leví, la tribu que se levantó y dijo: yo soy por Jehová. De ahí hubo un cambio, de ahí hubo una reestructuración en lo que Dios quería para el pueblo. Dios quería que todos fueran reyes y sacerdotes, pero por ese pecado grave de idolatría que el pueblo cometió, únicamente Dios escogió a la tribu de Leví, no porque Dios lo quiso, sino porque los levitas dieron un paso al frente y ellos dijeron: nosotros somos por Jehová. Mis amados, ahí hay una lección bien preciosa e importante para nosotros. Dios tiene planes de bien. Dios tiene planes preciosos y gloriosos para nosotros, sus hijos. Pero muchas veces somos nosotros los que nos descalificamos de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces las personas dicen: pero ¿y por qué yo no soy usado por Dios? ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no hace conmigo lo que hace con fulano, sutano, mengano? ¿Por qué? Nos pueden venir ese tipo de preguntas a nuestra mente. La respuesta es clara. ¿Cómo reaccionamos nosotros al deseo de Dios? ¿Cómo nosotros respondemos a la voz de Dios? Muchas veces nosotros queremos hacer grandes cosas de parte de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a caminar la mía extra con Dios. Recordémonos que cuando Dios le habló a Moisés desde el monte Sinaí, Moisés tenía que subir el monte. Y el subir el monte ya nos habla de un esfuerzo, ya nos habla de un sacrificio de parte nuestra que tenemos que hacer para estar cara a cara con Dios. Luego, cuando Moisés estuvo ahí arriba en el monte Sinaí, dice la palabra de Dios que no comió ni bebió agua por 40 días y 40 noches. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a llevar un sacrificio fuerte de nosotros para poder recibir las promesas que Dios tiene para nosotros? El pueblo de Israel no lo quiso. Dios quiera, mis amados hermanos, que nosotros estemos dispuestos a pagar el precio que Dios nos pida para poder estar cerca de Él, para poder cumplir los planes y los propósitos que Él tiene para nosotros. Los planes que Dios tiene para nosotros son buenos. Los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros, dice la palabra de Dios, que las promesas de Dios para nosotros son en Él sí y amén. Esas son las promesas de Dios para nosotros. Pero recordémonos, toda promesa que Dios nos da implica una condición de parte nuestra. Dios iba a bendecir al pueblo de Israel, pero si le obedecían, pero si andaban en sus mandamientos y en sus estatutos. Necesitamos aprender a pagar el precio. Miren, el precio no es tan grande cuando vemos las glorias que vendrán después del padecimiento. El Señor Jesús es el mejor ejemplo para nosotros. Dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 1 y 2, que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio, menospreció la cruz, todo lo que le hicieron a Él, las bofetadas, que le arrancaban su barba, su pelo, que lo desnudaron, todo lo que Jesús sufrió, lo tuvo en poco por la gloria que venía después del sufrimiento. El lugar que el Padre le dio al Hijo después que ofrendó su vida, hizo la voluntad de Dios en esta tierra. La gloria fue mayor que los padecimientos que Él tuvo. Toda la vida cristiana es así, mis amados hermanos.
Nuestra vida cristiana requiere desafíos, requiere compromiso de parte nuestra, pero la opción es nuestra. Dios no va a obligar a nadie a hacer su voluntad y a hacer sus propósitos. A nadie obliga a Dios. Por eso precisamente Dios nos ha dado un libre albedrío, porque cada quien va a escuchar lo que Dios pide y cada quien va a tomar la decisión si lo cumple, si lo hace o mejor se queda cómodo en el lugar donde está. Así es que, mis amados hermanos, estábamos hablando y diciendo que fue únicamente la tribu de Leví la que dio un paso al frente y dijo: yo soy por Jehová. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, y lo que Dios ha pedido para nosotros es que saquemos la espada y que matemos a cada uno de nuestros hermanos por haberse rebelado en contra de Dios. Vimos la semana pasada y dijimos que también eso va a ser una prueba para nosotros. Va a llegar un momento donde Dios nos va a probar y nos va a preguntar: ¿por quién decides? ¿Por tus amistades? ¿Por tu familia? ¿Por tus amigos? ¿O decides por hacer mi voluntad? Y vamos a tener que decidir nosotros también en ese momento qué hacer. Si preferimos estar del lado de Dios o del lado de nuestras amistades, de nuestra familia. El Señor Jesús vino a traer división. Él vino a separar a las familias, a separar a las amistades, no en el mal sentido de la palabra, sino que Dios quiere que nosotros nos definamos para caminar con Él. O agradamos a Dios, o agradamos al mundo, o agradamos a nuestros amigos o a nuestra familia. Esa es la decisión que muchas veces vamos a tener que enfrentarnos, y esa decisión la vamos a tener que tomar también por amor a Dios y a sus promesas. Ahora, los levitas, desde ese momento en adelante, Dios los tomó en serio. Dios tomó a los levitas como una casta, como una tribu aparte del resto de las 11 tribus que también estaban entre el pueblo de Israel. Veamos por favor lo que nos dice Números capítulo 1, y quiero que leamos ahora el versículo 47 al 54. ¿Qué es lo que le sucedió a la tribu de Leví? Estábamos hablando de que Dios pidió a Moisés que censara, que contara a todo el pueblo de Israel, pero no debía de ser contada la tribu de Leví. Veámoslo por favor, versículo 47 en adelante. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre el pueblo, entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás a la tribu de Leví. Qué extraño, ¿por qué Dios pidió que la tribu de Leví no se contara entre el pueblo? Dice: ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Versículo 50. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos, los levitas, llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Realmente Dios pidió que no contaran a la tribu de Leví, porque Dios los había tomado como una tribu sacerdotal. Miren cómo Dios tiene que bajar su deseo y su anhelo. Después de que todo el pueblo, Dios quería que fueran reyes y sacerdotes, el pueblo se descalificó. Y Dios tomó únicamente a la tribu de Leví, a los levitas, los tomó como sacerdotes, los tomó como una gente especial, que ellos iban a acampar en derredor del tabernáculo, cerca del tabernáculo, porque ellos iban a servir en el tabernáculo, dentro y fuera, todas las cosas que se debían de hacer en el tabernáculo de Moisés. Y luego dice el versículo 51, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, o sea, hayan de moverse de un lugar a otro, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas volverán a armar el tabernáculo. Y el extraño que se acerque a querer ayudarles a los levitas, dice Dios, tiene que morir, porque nadie más puede tocar las cosas santas.
sino solo a los que Dios ha escogido para ello. Dice Dios, van a morir. Si alguien se acerca a los levitas a ayudarles con todo lo relacionado al tabernáculo, morirá. Mire qué serio es Dios. Esto no es cuestión de juego, no es cuestión de que porque es mi amigo me va a ayudar, de porque es mi hermano, de porque es familia mía me va a ayudar. No, es Dios quien elige a las personas que va a poner al servicio de la obra de Dios. Versículo 52. Los hijos de Israel entonces acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. De esa manera censó Dios, organizó Dios divinamente al pueblo, que estuvieran por sus propias banderas. Pero los levitas, dice nuevamente el versículo 53, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. ¿Qué versículos estos, verdad? Como vemos que Dios escoge, usa a ciertas personas para servirle a Él, pero a otras las ubica en el lugar donde ellos deben de estar. Mis amados hermanos, servirle a Dios es un privilegio, es un honor servir a Dios, pero déjeme decirle que aparte de ser un honor y un privilegio servirle a Dios, hay mucho trabajo, hay mucha presión, hay mucho sobre los hombros de aquellos que servimos a Dios. Y no por eso tenemos que andar con la cara jalada o amargados o enojados. Es un privilegio servirle a Dios, pero también servirle al pueblo. Muchas veces el único que nos va a dar recompensa eterna es Dios. El pueblo nos va a maltratar, nos va a criticar, nos va a juzgar, pero ese no es trabajo nuestro. El trabajo nuestro es seguir sirviendo a Dios primeramente y a la obra, al pueblo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. De esta manera, mis amados, el pueblo fue censado por Moisés porque Dios se lo había pedido. Luego pasamos a otro aspecto importante del caminar del pueblo de Israel. Vamos por favor hasta el capítulo 9 de Números. Números capítulo 9, Dios les pide que celebren la Pascua, la fiesta de la Pascua. Recordémonos, la primera vez que el pueblo de Israel celebró la fiesta de la Pascua, lo hicieron cuando estaban todavía en Egipto. Una noche antes de salir en el éxodo, en el caminar hacia la tierra prometida, Dios les dijo, celebren la Pascua, maten un cordero, coman la carne, la sangre pónganla en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no llegue hacia ustedes y los mate a los primogénitos. Allá celebraron la primera Pascua. Ahora, en el capítulo 9, Dios pide una vez más que el pueblo de Israel celebre la fiesta de la Pascua. Leamos el versículo 1 y 2. Estamos en Números 9, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Ese era un estatuto perpetuo. Eso era algo que el pueblo de Israel debía de celebrar constantemente. Año tras año debían de celebrar la Pascua. Y si nosotros nos recordamos lo que estudiamos en Éxodo capítulo 12, la Pascua se celebraba exactamente en el mes primero, en el mes de Nisán, que para nosotros es aproximadamente entre marzo y abril de nuestro calendario. Para Israel es el primer mes del calendario judío. Ahí es donde ellos debían de celebrar la Pascua. Y aquí vemos el fiel cumplimiento de la celebración de la fiesta de la Pascua. El pueblo de Israel celebra la Pascua una vez más. Luego nosotros avanzamos y llegamos al capítulo 10 de Números. Y en el capítulo 10 suceden dos cosas que nos muestran a nosotros lecciones espirituales. La primera de ellas, cuando llegamos al capítulo 10 del libro de Números, Dios le habla una vez más a Moisés y Dios le pide a Moisés que
que elaboren 2 trompetas. Leamos por favor versículo 1. Jehová, estoy en Números 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Permítame detenerme un poquito acá y explicar el por qué Dios le pidió a Moisés que hiciera 2 trompetas. ¿De qué nos hablan las trompetas? En primer lugar, Dios pidió, y miren mis amados hermanos, cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés, vimos muchos de los detalles de los cuales Dios le dio a Moisés para elaborar el tabernáculo. Porque cada detalle, cada cosa que Dios pide, tiene un propósito. Dios es un Dios de propósitos y nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad y el propósito de Dios cuando nos pide hacer algo. Dios le pidió a Moisés que hiciera 2 trompetas. ¿Por qué 2? ¿Por qué trompetas? ¿Por qué tienen que ser hechas de cierta manera? Dice el versículo 2 que debe de ser de obra de martillo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Vamos paso a paso. En primer lugar, el número 2 en la escritura nos habla de testimonio. Nos habla de algo firme que Dios habla, que Dios dice. La escritura nos enseña precisamente en el libro de Levíticos que cuando alguien iba a acusar a un hermano, dice que por boca de 2 o 3 testigos iban a hacer constar un asunto. Así es que el número 2 nos habla de testimonio, de firmeza en lo que se está diciendo. Dios pidió que las trompetas que Moisés hiciera fueran 2, porque eso significan un sonido claro, un sonido definido, un sonido seguro de parte de Dios. 2 nos habla de testimonio de lo alto. En segundo lugar, dice que iban a ser 2 trompetas. ¿Por qué trompetas? En primer lugar, en la época de Moisés eran aproximadamente 3 millones de personas las que habían salido con Moisés. ¿Cómo iba a oír el último que estuviera hasta el final cuando Moisés dijera: Dios dice que nos levantemos y nos vayamos? Dios organizó al pueblo en el censo, lo organizó poniéndolo en sus propias ubicaciones alrededor del tabernáculo, pero ahora Dios le dijo a Moisés: nos vamos a comunicar con el pueblo por medio de trompetas. El sonido de la trompeta les va a anunciar por lo menos 3 cosas. Ya las voy a mencionar, solo que voy en orden ahorita. Ya voy a mencionar qué era lo que significaba cuando la trompeta sonaba. Significaba 3 cosas. Aguántenme un ratito ahí y ya se lo voy a decir. Pero dice, ya vimos por qué 2 trompetas. 2 es el número de testimonio. Ya vimos la trompeta. El sonido de la trompeta podía llegar hasta el último que estaba en el campamento del pueblo de Israel. Pero las trompetas también debían de ser hechas de un material específico y especial. Debían de ser hechos de plata, dice. Ahora, hazte 2 trompetas de plata. ¿De qué nos habla la plata en la escritura? La plata nos habla de redención. La redención iba a ser sonada, iba a ser tocada con esas trompetas. El pueblo iba a ser redimido. Ya voy a decir las 3 cosas del por qué. De eso nos habla la plata, de redención. Ahora, o rescate, redención, salvación, ¿verdad? Todo eso tiene que ver la plata. Ahora, dice que las trompetas iban a agarrar la plata y iban a labrarlas a martillo. Fíjese qué importante es esto. Cuando nosotros estudiamos el tabernáculo de Moisés, estudiamos que el candelero de oro, Dios pidió que no tuviera nada cortado, que no pasara sierra por el candelero de oro. De la misma manera, Dios está diciéndole a Moisés ahora con las trompetas de plata, Dios le dice: no deben de cortar nada. Todo debe de ser, toda la trompeta debe de ser hecha de obra de martillo. ¿Por qué? ¿De qué nos habla eso? El cortar
en la escritura o para Dios significa división, separación. Y todos nosotros sabemos que Dios no divide, Dios no separa a nadie. Hay personas que a mí, hay veces me han dicho, hermana, yo tengo que caminar con Dios, pero separada de usted. Dios no quiere que camine con usted. ¿Qué es eso? ¿Cómo Dios va a pedir eso? Dios siempre pide la unión. Dios siempre quiere que nosotros caminemos los unos con los otros, porque la unión es la que hace la fuerza. Dios pide que nosotros caminemos hombro a hombro, codo con codo, caminemos juntos hasta alcanzar la meta que Dios tiene para nuestras vidas. Un pueblo, si está dividido, jamás va a prevalecer. El Señor Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. Dios nunca va a promover la división en su pueblo o en medio de los suyos. Por eso es que las trompetas no podían ser cortadas o serruchadas. Las trompetas debían de ser obra de martillo. Iban a darle forma a las trompetas martillándola poco a poco. Y eso la hace una obra valiosa para Dios. También el golpe de martillo nos habla de sufrimiento, de padecimiento. Es a través de golpes, de sufrimientos, de pruebas, de dificultades que Dios forma nuestras vidas. Mira, mis amados hermanos, miran ustedes conmigo el propósito de Dios al pedir cada cosa de cierta manera. La obra de un martillo duele. Cuando Dios nos está trabajando, cuando Dios nos está formando, duele. Ahora, ¿de qué nos hablan las trompetas? Las trompetas nos hablan de la voz profética. Las trompetas nos hablan a nosotros espiritualmente de que Dios está dando una profecía para su pueblo. Mis amados hermanos, el ministerio profético está activo en la iglesia de Dios hoy en día. Hay personas que piensan que el ministerio del profeta o el ministerio del apóstol no está funcionando. Y déjenme decirles que sí está funcionando. Ahora, hagamos por favor un hincapié o marquemos algo en cuanto al ministerio profético y en cuanto al ministerio apostólico. Dice Efesios capítulo 4 y el versículo 11 que Dios ha dado 5 ministerios a la iglesia para que pueda ayudarle a crecer a la iglesia. Son necesarios los 5 ministerios. Cuando estudiamos la carta a los Efesios, nosotros también vimos que los 5 ministerios son comparados como la mano de Dios. La mano de Dios que está cubriendo la iglesia de Jesucristo. Una iglesia necesita los 5 ministerios fluyendo dentro de ellos para poder madurar, para poder crecer en la obra de Dios. Así es que si alguien quita el ministerio del apóstol y el ministerio del profeta, va a dejar una mano con 3 dedos. Va a crecer la iglesia de una manera inadecuada. El crecimiento debe de ser un crecimiento equilibrado. Ahora, mis amados hermanos, el enemigo siempre va a imitar todo lo que Dios hace, pero para mal. Hoy en día, en los tiempos en los que estamos viviendo, hay muchos ministerios que se levantan, que Dios no los ha llamado, que Dios no los ha nombrado. Y como Dios no los ha nombrado, el otro que los pudo haber nombrado es el enemigo, o ellos solos se pueden haber nombrado. Pero hay mucha confusión. Están confundiendo al pueblo de Dios. Ahora, las trompetas nos hablan de profecía. Quiero hablar un punto más con respecto a la profecía. Mis amados hermanos, tenemos que tener bien claro 2 cosas. Una cosa es el don de profecía y otra cosa es el ministerio del profeta. No podemos mezclar una cosa con la otra.
Ahora las personas, en estos días, las personas hablan bien fácilmente y las personas indolentemente dicen, Dios me dijo. Y quieren manipular a todo el mundo diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo, y Dios me dijo. Y porque Dios me dijo, yo tengo que hacer lo que ella dice. ¿A cuenta de qué? Fíjense, hace varios meses atrás vino una persona a mi casa y viene y ella me dice, Dios me dijo que usted me va a dar cierta cantidad de dinero. Y yo solo me quedé sorprendida porque le digo, fíjese que a mí Dios no me ha dicho nada. Pero las personas quieren que porque dice, Dios me dijo, quieren que uno haga lo que ellos creen que Dios les ha dicho. Entonces, hay dos grandes diferencias que nosotros tenemos que tener claras. Una cosa es el don de profecía y otra cosa es el ministerio del profeta. El don de profecía no sirve, no lo ha puesto Dios para dirigir a nadie. Las personas se equivocan cuando dicen, voy a ir donde la hermana, donde el hermano, para que me profetice a ver qué voy a hacer. No, el don de profecía no es para dirigir a nadie. El ministerio de profecía, el ministerio del profeta sí puede dirigir, porque el ministerio del profeta ha sido puesto por Dios. Y déjenme decirles de antemano, no hay muchos profetas de Dios realmente con el ministerio profético de parte de Dios. En mi vida, en mi caminar cristiano con Dios, que tengo aproximadamente 34 años de caminar con Dios, en mi vida he visto un profeta que tiene el ministerio de profecía dado por Dios. Uno he visto. Y déjenme decirles, qué hombre de Dios, humilde, manso. Y él era de las personas que pasaban profetizando sobre una persona hasta 30, 40, 45 minutos profetizándole lo que Dios decía para esta persona. De hecho, él profetizó sobre mi vida unas 3 veces por lo menos, y sobre nosotros, mi esposo y yo, también nos ministró. Pero el punto es, mis amados hermanos, que el ministerio del profeta, del que Dios escoge como ministerio de profeta, es bien diferente a las personas que tienen el don de profecía. No podemos equivocarnos. La profecía sí existe. El ministerio profético existe. Pero no cualquiera que se quiera normar. Yo soy ministro, apóstol, profeta y no sé qué, y se cuelgan tantos títulos como ellos quieran. No. Es Dios es el que llama. Dios es el que capacita. Dios es el que nombra a las personas. Así es, necesitamos como ovejas tener cuidado con lo que oímos. Cuidado, muchas veces las personas son, él es profeta, él es evangelista, él es apóstol. Pues sí, todo lo que él diga es cierto. Cuidado, mis amados hermanos, voy a leer 2 escrituras para que veamos lo delicado que es el ministerio profético. Así es, contaditos con nuestros dedos están los ministros proféticos. Veamos por favor lo que dice Jeremías 23. Fíjense que el problema se ha extendido tanto con respecto al ministerio profético que las personas han visto muchas cosas y se han decepcionado porque dicen, eso es mentira, eso es falso. Las personas, los cristianos, nos decepcionamos cuando vemos que alguien está hablando en nombre de Dios y realmente no es Dios quien le ha hablado. Nos decepcionamos y comenzamos a decir, no existe la profecía. Ya no hay profetas ahora en día. No podemos. Por las decepciones, por las malas experiencias, no podemos negar que haya. Por ejemplo, hay malos pastores también. Hay pastores o hay personas que se han autonombrado pastores y son malos pastores, malos obreros. Pero por eso no podemos negar que hayan pastores escogidos por Dios y puestos por Dios. Espero que me esté dando a entender con lo que estoy hablando. El hecho de que hayan malos en cualquier área no significa que no hayan buenos. Otro ejemplo, hay malos padres, malas madres que castigan, que maltratan a sus hijos.
Y porque hay malos padres y malos madres, por eso no hay padres buenos, por eso no hay padres ya, no hay madres ya. Por supuesto que no. Mis amados, tenemos que tener cuidado con nuestra mente y con nuestro corazón. El hecho de que hayan falsos no significa que no hayan buenos. El cuidado que nosotros debemos tener es discernir quién es bueno y quién es malo. Fíjese que el día de ayer escuchábamos con mi esposo de los videos que están ahorita regados por todas las redes sociales. Gracias a Dios por los videos que se suben y que nos ministran y que nos bendicen. Pero también hay que tener cuidado, porque el día de ayer una persona muy famosa hablaba y decía el pacto que se hizo ayer, la firma que se hizo ayer. Todos ustedes saben la noticia, ¿verdad? No voy a entrar en detalles. La firma que se hizo ayer entre esta nación y esta nación es el pacto que profetizó Daniel. Porque dice Daniel, dijo esta persona famosa, dice Daniel 9:27, que el anticristo va a hacer un pacto de paz con Israel y entonces viene la abominación desoladora. Y yo digo, wow, torció la escritura como quiso, a su antojo. Porque no podemos decir que lo que sucedió ayer es lo que está profetizado por Daniel. No, pactos con Israel vienen haciéndose de años atrás con diferentes naciones. Pero lo cuidadoso, el cuidado, mis amados, que nosotros debemos tener es que la escritura dice que el pacto de paz que va a ser firmado con Israel, lo va a firmar el anticristo con Israel, no otras naciones, no Estados Unidos. Mis amados, tengamos mucho cuidado, por favor. El Señor Jesús dijo que los tiempos finales, o sea, nuestros tiempos, va a haber mucho engaño. Y de entre el engaño que va a haber, son de aquellos que se autonombran profetas, apóstoles, evangelistas o todo tipo de nombres que se quieran poner. Tengamos cuidado, escuchemos, discernamos, pidámosle a Dios que nos ayude a no ser engañados. Veamos la actitud de los falsos profetas. Veamos qué es lo que ellos hacen. Dice Jeremías 23 y el versículo 9. Jeremías 23:9 dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, decía el profeta Jeremías. Todos mis huesos tiemblan dentro de mí. Estoy como un ebrio y como hombre quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Oiga, porque la tierra está llena de adúlteros. Mire si lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jeremías no es lo mismo y quizás aún peor lo que está sucediendo en nuestros días. Dice, la tierra está llena de adúlteros, no solamente adúlteros en lo natural que dejan a su pareja y se van con otra pareja, sino también adúlteros espirituales que abandonan a Dios, que abandonan el pacto de Dios y se vuelven tras de sus amores. Adúlteros, la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Pero mire lo que dice el versículo 11. Porque tanto el profeta, oiga lo que Dios dice. Mire, una cosa es como nosotros vemos las cosas, pero otro es como Dios ve las cosas. Dice el versículo, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. ¿Acaso no creen ustedes que Dios puede estar hablando lo mismo ahora en día? Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros de oscuridad. Dios ya dio el juicio para los profetas falsos, para los profetas mentirosos, para los sacerdotes ministros que se nombran de Dios, pero no lo son.
Están puestos en resbaladeros de oscuridad. Serán empujados, dice Dios, y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, o sea, cuando dicen una cosa, dicen otra. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. ¡Ay! Ay, y no son nuevos, no es ahora que han surgido los falsos profetas. Eso viene desde tiempos antiguos, desde Moisés, pues. Y dice el versículo 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Aquí está hablando Dios de los falsos, de los malos profetas. Tengamos cuidado solamente. Aprendamos a escuchar, aprendamos a analizar, a discernir lo que estamos oyendo y que sea Dios que dé testimonio en nuestro corazón si lo que estamos oyendo es de Dios o no es de Dios. Una última escritura para salir del aspecto de que Dios dijo a Moisés que hiciera trompetas. Miqueas capítulo 3 y el versículo 5. Miqueas 3:5. Mire lo que los falsos profetas en el tiempo de Miqueas, otro profeta en el tiempo de Israel, Miqueas lo que habló con respecto a lo que estaba sucediendo en su tiempo. Dice Miqueas 3:5 al 7. Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas. ¿Qué dice Jehová? Qué interesante. ¿Qué dice Jehová de los profetas? Dice Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman. Oiga esto. Los profetas hacen errar al pueblo de Dios y claman y dicen paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Qué es esto? ¿De qué nos habla este versículo 5? ¿De qué nos habla? En el tiempo de Miqueas, lo que los profetas falsos hacían era esto. Llegaban delante del rey para profetizarle supuestamente en nombre de Dios, pero le decían, ¿cuánto me vas a dar? Y el rey ponía cierta cantidad de oro, de dinero, de lo que fuera en ese momento, ponía dinero en sus manos y ellos comenzaban a profetizarle paz, paz, viene paz. Ellos, los profetas, estaban profetizando lo que aquellos querían oír. Pero si ellos llegaban a donde otro rey y le decían, ¿cuánto me vas a dar? Le decían, no, yo no te voy a dar nada. No, como no me diste nada, para ti va a haber guerra, van a venir los enemigos y te van a destruir. Los profetas en el tiempo de Miquea estaban hablando lo que las personas querían oír dependiendo de cuánto ponían en sus manos. Y luego dice el versículo, paz cuando tienen algo que comer y algo que no les da, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, dice el versículo 6, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder. Bueno, hasta el 7 dejémoslo. Hay profetas falsos, hay profetas mentirosos, hay profetas que hablan lo que los demás quieren oír. Pero he andado un poco en este tema que es un poco difícil, un poco triste y duro, pero para que nosotros aprendamos lo que la Escritura nos dice. Regreso a Números capítulo 10. Dios le pidió a Moisés que hiciera 2 trompetas de plata de obra de martillo. Las trompetas, mis amados hermanos, nos hablan acerca de la palabra profética.
Por ahí nos está diciendo Dianita que segundo de Crónicas 18 también hay una gran enseñanza acerca de los profetas. Así es. La escritura está llena de esas enseñanzas de las cuales nosotros debemos de aprender. Aprender no a hacer lo malo, pero aprender y hacer lo bueno que Dios ha dejado escrito para nosotros. Ahora, mis amados hermanos, las trompetas, como les dije hace unos minutos atrás, las trompetas servían para tres cosas. Dios le dijo a Moisés, haz esas trompetas, ya vimos los detalles, cómo se iban a hacer, pero las trompetas servían para tres cosas. En primer lugar, la trompeta se iba a sonar cuando la congregación debía de congregarse, valga la redundancia, donde el pueblo de Israel debía de congregarse, de convocación servía el sonido de trompeta. Eso lo dice en Números 10 y el versículo 2. Números 10:2, lo vuelvo a leer y dice, haz 2 trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán, oiga para lo que servían las trompetas, para convocar a la congregación y para hacer mover el campamento. Aquí tenemos 2 cosas para los que sirve la trompeta. De la misma manera, la palabra profética ahora en día sirve para estas 3 cosas, para convocar a la congregación, para mover de campamento y en tercer lugar, las trompetas debían de servir, de ser sonadas para hablarle al pueblo y enseñarles o decirles que se prepararan porque venían para la guerra. Eso lo dice Números 10 y el versículo 9. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os amonestaré, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Termino este punto. Las trompetas sirven para 3 cosas. Para convocar al pueblo, o sea, para reunir al pueblo. En segundo lugar, sirven para mover al campamento. Cuando el pueblo de Israel se iba a mover, tocaban una trompeta de cierto sonido y ellos sabían que todos tenían que comenzar a preparar maletas porque iban a moverse del lugar. Y en tercer lugar, las trompetas se sonaban para anunciar que había guerra contra alguno de los enemigos. Por eso es que la palabra profética es necesaria, es importante ahora en día, porque los profetas de Dios, los que tienen el ministerio de verdad profético de Dios, ellos nos van a convocar para estas 3 cosas, para congregarnos, para mover el campamento y para prepararnos para la guerra. Que Dios nos ayude a poder discernir quiénes son verdaderos y quiénes no son levantados ni nombrados por nuestro Dios. Avancemos, por favor. Vayamos ahora a Números, capítulo, siempre aquí en el capítulo 10, pero veamos otro aspecto. Ahora el pueblo se va a preparar para levantarse, para irse del monte Sinaí. Habían estado por 1 año aproximadamente sobre las faldas del monte Sinaí, pero ahora Dios les pide que se levanten, que se preparen y que salgan de la tierra del Sinaí y que se vayan hasta Cades Barnea. El pueblo estaba acá en el monte Sinaí y Dios les dice que se levanten y que se vayan para Cades Barnea. Cades Barnea estaba exactamente al frente de la tierra de Canaán. O sea, ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida cuando llegaran a Cades Barnea. Veamos en Cades Barnea qué fue lo que sucedió. Todos nosotros realmente ya lo sabemos, solamente lo voy a refrescar. En Cades Barnea, el pueblo de Israel, tuvo la 10ª prueba que Dios les envió y tristemente ellos fracasaron. Nosotros sabemos cuál fue esa prueba y ya la vamos a ver dentro de un momentito. Solo veamos cuando el pueblo se levanta. Dice en Números capítulo 10, versículo 11 al 14. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio
Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, eso significaba que el pueblo tenía que moverse, que Dios iba a mover la nube y ellos tenían que seguir la nube y detenerse donde la nube también se detenía. Así es que dice que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Versículo 12, y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de la marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Ahí se detuvo la nube, pero el versículo 13 dice, partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Versículo 14, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. Yo quiero detenerme aquí en este versículo. Y luego dice, por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Quiero detenerme en este versículo 14 porque aquí hay una lección espiritual importante para nosotros. Dios instituyó, Dios ordenó al pueblo y Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que cuando se levantaran, que cuando se movieran para moverse o para irse a Cades Barnea, la primera tribu que debía de ir al frente era nada más y nada menos que la tribu de Judá. Y esto es bien importante. Esto nos muestra cuál es el deseo de Dios, cuál debe de ser la estrategia de Dios para nosotros, para cuando nos vamos a mover de campamento, para cuando vamos a pelear en contra del enemigo. En primer lugar, mis amados hermanos, Judá, la tribu de Judá, el nombre Judá, lo que significa es alabanza. Mire si no esto es importante para Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Judá? ¿Qué tiene que ver la alabanza con todo lo que estamos hablando? Dios dijo que la primera tribu que iba a levantar su bandera y que iba a ir al frente de todo el pueblo iba a ser la tribu de Judá. Y esto no fue la única vez que Dios lo habló aquí. Dios lo hablaba repetidas veces, que la tribu de Judá era la tribu que debía de marchar primero. Veamos otros pasajes de la Escritura. En Jueces capítulo 1, vemos también este principio que Dios instituyó para el pueblo. Dice Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Josué había muerto, por supuesto que Moisés tenía años de haber muerto también, pero Israel consultó a Dios y le dijo Jehová, ¿quién va a ir primero a la guerra contra los cananeos? Y mire la respuesta del Señor en el versículo 2. Y dice el versículo 2, y Jehová respondió, Judá, wow, Judá subirá, y he aquí que yo he entregado la tierra en tus manos. ¿Quién iba a subir primero? Judá. Miren, hay una alabanza un poco viejita que se cantaba hace muchos años en la iglesia que decía precisamente esto. El canto decía, Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y al enemigo se vencerá. Con alabanza al Padre, dando gloria al Hijo. Pero primero suba Judá. Precioso canto. Hermoso canto que se entonaba dentro de las congregaciones hace muchos años atrás. Ahora, el punto que quiero que nosotros notemos, mis amados, es Dios dijo que quien iba a ir primero en la marcha iba a ser Judá. En esta ocasión, Dios le dijo al pueblo de Israel que subiera Judá primero para la batalla. Pero todavía en el capítulo 20, Jueces 20 y el versículo 18, en Jueces capítulo 20 y en el versículo 18, aquí es otra guerra, otro momento que sucede básicamente lo mismo. Dice Jueces 20:18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron
a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Ahora no estaban luchando contra los cananeos, ahora estaban luchando contra los hijos de Benjamín. Pero igual le preguntaron a Dios: ¿quién debe de ir primero en la guerra? Y Jehová respondió: Judá será primero. Tercera ocasión que Dios dice que Judá debe de ir primero. No es casualidad. Hay un mensaje de Dios para nosotros, el por qué Judá debe de ir primero. Todavía en segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 15. Segundo de Crónicas 20, 15, dice la palabra de Dios. Ahora el pueblo estaba luchando contra Moab, los amonitas. Y dice el versículo 15, y dijo, oíd Judá, todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Quién iba delante? ¿Quién estaba involucrado en la guerra? Todo Judá, dice. Todo Judá y todo Jerusalén, los moradores de Jerusalén y hasta el rey Josafat. Y dice, Jehová dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, saleréis mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Pero mire lo que dice el versículo 22. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Cuando el pueblo comenzó a entonar alabanzas, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, Jehová puso emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Mire qué impresionante. El Señor, mis amados hermanos, es el que nos dice cuál es la estrategia para la batalla. El Señor dice: Judá primero y la batalla se ganará. Esto de lo que nos está hablando es que nosotros vamos a derrotar a nuestros enemigos cuando mantenemos una actitud de adoración a Dios. ¿Se recuerda de este nuevo canto que actualmente se canta? Bueno, actualmente es unos cuantos años para atrás. Dice: solo alaba. Si estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Porque tu alabanza Él escuchará. Dios va abriendo caminos. ¿Qué más dice? Dios va abriendo caminos, sanando heridas. Bueno, todos ustedes saben el coro, ¿verdad? Esa alabanza. Pero la importancia, mis amados hermanos, es que en medio de la guerra nosotros necesitamos llevar primero a Judá, llevar primero la alabanza para que podamos ganar la batalla que Dios nos ha dado, que peleemos. Mire lo importante del orden que Dios puso en la caminata. ¿Quién va al frente? Judá. ¿Quién va a la guerra? Judá. ¿Qué hace el pueblo para vencer a los enemigos? Simplemente alaban, simplemente cantan. ¿Y qué hace? Los enemigos ellos solos se confunden y entre ellos mismos se matan. Mantengamos, mis amados hermanos, una actitud de alabanza dentro de nuestros corazones y veremos cómo las pruebas son más fáciles. Veremos cómo el enemigo se confunde, cómo el enemigo se trastorna cuando nosotros estamos alegres en medio de la prueba y huye de nosotros. Qué importante es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuántas cosas nos enseña la palabra del Señor a nosotros. Avancemos.
Veamos el capítulo 11 del libro de Números. En el capítulo 11 del libro de Números vemos algo que sucedió, algo bien fuerte que sucedió. Dios manda, nada más y nada menos que Dios manda fuego al pueblo de Israel para matarlos. Los juicios de Dios son serios, son tremendos, pero ¿por qué Dios mandó fuego? Leamos, por favor, Números capítulo 11, versículo 1 en adelante. Amén, así es, Dios habita en medio de la alabanza, por eso es que necesitamos mantener una actitud de adoración al Señor siempre. Números 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó. El pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Versículo 3, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera significa incendio. Mis amados hermanos, la escritura está clara. Estos 3 versículos están bien claros. ¿Por qué Dios se enojó con el pueblo? Porque se quejaron, murmuraron. Dios estaba ya hastiado del pueblo de Israel, tanto que se habían quejado a lo largo de todo el caminar. Pero ahora Dios se enojó al oírlos que ellos murmuraron, que ellos se quejaron. ¿Por qué se quejaron? Por todo se quejaban, por todo. Pero Dios dice que los castigó con fuego. Mire, solo voy a decir esto. Yo no estoy diciendo nada, ni me vaya a malinterpretar nadie, por favor. Muchas veces los juicios de Dios descienden sobre nuestra tierra. Y nos preguntamos, y comenzamos a preguntar y a cuestionarnos, ¿y dónde está Dios? Miren California cómo está llena de fuego ahorita. California, Oregon, con mucho fuego. Y la gente, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no nos guarda? ¿Y por qué Dios no manda lluvia? Meditemos, ¿cómo ha sido nuestra forma de conducirnos? ¿Cómo hemos hablado delante de Jehová? Aquí ellos, en el pueblo de Israel, se quejaron, murmuraron, hablaron mal de Jehová, y la ira de Jehová descendió con fuego. Por un lado tenemos ahora en día fuego al este. Tenemos huracanes al sur. Y así, toda la nación, aparte de estar dividida en lo natural, también está dividida hasta en los juicios que se están llevando a cabo. Ay, mis amados hermanos, si alguien no cree que estamos comenzando a vivir los tiempos finales, no sé qué más necesitaríamos ver para ver que los principios de dolores, que los juicios de Dios están comenzando. Yo los animo a que lean. Miren, yo estoy a un paso. Solo estoy esperando la luz verde que Dios me dé, pero yo quisiera entrar a ver el libro de Apocalipsis y analizarlo, estudiarlo. No decir, yo tengo la revelación, yo lo sé. No, nadie tiene la revelación completa, solo Dios. Pero estudiar, así como estudiamos todos los libros de la Biblia, los temas, estudiar lo que Apocalipsis nos enseña. Y uno se sorprende cuando uno ve en Apocalipsis hay 3 tipos de juicios que Dios va a enviar sobre la tierra. Dios va a enviar copas, hay 7 copas, 7 trompetas y 7, siempre se me olvidan los 3, 7 copas, trompetas y 7, se me olvidó la tercera. Pero bueno, no estamos estudiando ahorita Apocalipsis. Pero hay 3 juicios que Dios manda. Trompeta, copas y sellos. Trompetas, copas y sellos son los 3 juicios que Dios envía sobre la tierra en los últimos días. Y si usted es cuidadoso al leer el libro de Apocalipsis, estos 3 juicios, las copas, los sellos y las trompetas, estos 3 juicios no van a venir en la gran tribulación, van a venir antes.
Son antes los juicios de Dios, estas tres clases de juicios. Que Dios nos ayude a prepararnos nosotros, a saber vivir en santidad delante del Señor para escapar de los juicios que Dios trae sobre las naciones. No hay nación que no esté siendo sometida a juicios ahora. Ay, el tiempo se me está acabando y yo necesito terminar. Aquí vimos entonces claramente que Dios castiga a cierta parte del pueblo. Dice que Dios envió fuego. Dice que fue uno de los extremos del campamento los que Dios envió fuego. No fue todo el campamento de Israel. Fue a un extremo que Dios envió fuego para consumirlos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué fuerte este suceso. Vamos ahora a Números capítulo 12. En Números capítulo 12 nosotros vemos la crítica de María y de Aarón en contra de Moisés. Y si todos nosotros nos recordamos, Moisés tenía hermanos y sus hermanos eran nada más y nada menos que Aarón y María. Ellos eran hermanos, hijo de la misma mamá, hijo del mismo papá. Los tres juicios de Dios, Carmencita, son sellos, trompetas ay, se me volvió a olvidar. Ya los dije, que alguien por favor me los ponga. Sellos, trompetas y copas. Sellos, trompetas y copas. Siempre se me olvidan los tres. Los tres juicios que hay son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas en el libro de Apocalipsis. Ahí están. Vamos a escribir, ¿verdad? Para que no se nos olvide, no se me olvide. Son copas, trompetas y sellos. Ahí están los tres juicios que aparecen en el libro de Apocalipsis. Veamos ahora en el capítulo 12 qué fue lo que sucedió cuando cuando María y Aarón se levantan a criticar a Moisés, su hermano. Pero no solamente era su hermano, era también el líder que Dios había levantado. Capítulo 12, versículo 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Si usted investiga, ya ve que ahora todo está en Google, pero cuando Moisés tomó esta mujer, la tomó de la tribu de Cus, de la familia de Cus, y ellos eran de la raza negra, de la raza negrita. O sea, básicamente Moisés tomó a una negrita por esposa y esto desagradó a sus hermanos. Dice que Aarón y María hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque la había tomado mujer cusita, una negrita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. La crítica que Aarón y María estaban haciendo, ¿quién la oyó? Jehová. Y aquel varón, dice el versículo 3, era muy manso. ¿Sabe por qué era muy manso? Porque a pesar de que Moisés estaba siendo criticado por sus propios hermanos de carne y sangre, de hijos de su misma mamá y de su mismo papá, a pesar de eso, Moisés no dijo nada. Y miren, aquí tenemos algo muy importante que aprender todos nosotros como líderes. Miren, las personas muchas veces piensan que los que estamos en el liderazgo, oh, wow, ellos son famosos, ellos no padecen necesidad, ay, ellos todo les va bien. No, hermano, no es así. Para los que estamos liderando, hay más críticas, hay más pedradas que flores, hay más acusaciones. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay más críticas, pero miren, lo que podemos nosotros aprender de este pasaje en específico es que este relato nos muestra que las críticas, las acciones que las personas hacen en contra de los líderes, en realidad las están haciendo en contra de Dios. En contra de un líder es hablar en contra de Dios. Y aquí tenemos todos que tener cuidado. Todos debemos de tener mucho cuidado con nuestra boca, con nuestra lengua. Si nosotros criticamos a alguien en el liderazgo, estamos criticando directamente a Dios.
porque a quien Dios ha puesto, por supuesto que sí es un ministro, un líder puesto por Dios, porque hay muchos que no es crítica, es la verdad la que se está hablando, porque no están ahí puestos por Dios, pero estamos hablando de la crítica en contra de los verdaderos líderes que Dios ha levantado, ¿verdad? Por ejemplo, mis amados hermanos, Dios toma las críticas en contra del liderazgo, las toma personales. Éxodo. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 16 y el versículo 8. Éxodo 16, 8 dice: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones en contra vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. El pueblo no murmuró contra Dios solamente, murmuró contra Moisés, diciendo: Moisés, Dios nos ha sacado para matarnos, para no darnos de comer en el desierto. Pero realmente dice Moisés: porque nosotros, ¿qué somos? Ustedes hablaron contra nosotros, pero nosotros, ¿qué somos? Dice Moisés. Y vea lo que dice la parte final del versículo 8. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Cuando nosotros hablamos de un líder que Dios ha puesto, lo que estamos haciendo es que estamos hablando mal en contra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 6. Primera de Tesalonicenses 4, 6 también nos muestra algo con respecto al cuidado de la crítica. Primera de Tesalonicenses 4 y el versículo 6 dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios. ¿Sí estoy en la cita correcta? Sí, 1 Tesalonicenses 4, 6 al 8, que también os dio su Santo Espíritu. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. La crítica que Moisés recibió de parte de Aarón y de parte de María fue castigada por Dios. El castigo que Dios le dio, y al parecer quien empezó la crítica o quien criticó más a Moisés, al parecer fue María, porque Dios castigó. Moisés se quedó callado. Como era manso, un hombre muy manso, Moisés no dijo nada, no peleó, ¿cómo se llama? No defendió su derecho Moisés. Así es que Dios intervino a favor de Moisés y Dios castigó a María y pues un poco a Aarón. Pero veamos lo que dice. Regresamos por favor a Números capítulo 12 y el versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Pero leamos un poquito más arriba. El versículo 12 dice: déjenme ver el versículo, ok, sí, el versículo 9, cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés por la esposa que había agarrado la negrita, dice el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y contra María, y se fue. La presencia de Dios se fue del campamento. Y el versículo 10 dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, estaba blanca María. Y miró a Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Y todos nosotros sabemos que en la Escritura la lepra es un símbolo de pecado. Cuando nosotros murmuramos en contra de los líderes que Dios ha levantado, pecado, lepra sale de nosotros. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos en contra de los líderes, porque puede surgir pecado dentro de nosotros. Pero el versículo 13, que ya lo leímos, vemos la actitud correcta que tuvo Moisés. En vez de decir: María, tú estás siendo castigada porque hablaste en contra de mí, Dios me defendió, que te quedes así o que te mueras leprosa. No, vemos la actitud de mansedumbre y de humildad de Moisés. Dice que Moisés clamó
Moisés rogó a Dios y le dijo, te ruego que la sanes ahora. Imagínense, la misma actitud que tuvo Jesús en la cruz, cuando después que lo habían golpeado, lo habían abofeteado, lo habían hecho todo lo que quisieron y por último lo clavaron en la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La misma actitud tuvo Moisés. Por eso es que Moisés es el hombre más manso en el Antiguo Testamento, pero Jesús es el hombre más manso del Nuevo Testamento, porque cualidades similares, a pesar de que los criticaron, de que los golpearon, de que hicieron toda clase de cosas en contra de ellos, ellos no dijeron nada en contra de las personas que estaban ofendiéndolos. Así es que dice el versículo 15, Números 12:15, así María fue echada del campamento por 7 días. Y el pueblo no avanzó, el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Y después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Harán. Qué triste, qué vergonzoso, qué doloroso este suceso por 2 personas que no pudieron guardar su lengua en contra de lo que Moisés había hecho. Dios tuvo que castigar la actitud de María y lepra brotó de ella. La sacaron, la echaron del campamento por 7 días y mientras ella estuvo fuera del campamento, el pueblo estuvo detenido, varado, esperando que María cumpliera su castigo para poder hacer avances. Tremendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Mis amados hermanos, tengo 10 minutos. No pude llegar hasta Cades Barnea porque ahorita necesito hablar 10 aspectos importantes. El tiempo se me está agotando y pues yo voy a terminar con los 10 propósitos. Recuérdense que hemos hablado y hemos dicho, habían 10 pruebas que Dios le mandó a Israel, que las 10 pruebas las reprobó. No pasó ni una tan sola prueba a Israel de las 10 que Dios le mandó. Ahora, quiero que rápidamente, en el tiempo que nos resta, quiero que veamos las 10 cosas o los 10 propósitos por los cuales Dios nos permite a nosotros pasar el desierto, igual que Israel. El desierto para nosotros es un símbolo una comparación de las circunstancias difíciles, de las pruebas, de las adversidades que vienen a nuestras vidas. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios. ¿Cómo vamos a actuar nosotros en contra de lo que Dios nos manda? ¿Vamos a reaccionar de la manera correcta? O igual que Moisés, vamos a desaprobar todos los exámenes que Dios nos manda. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Para que en el momento de la prueba nosotros podamos salir victoriosos. Recuérdese, una clave para vencer al enemigo y para vencer la situación difícil es la alabanza. Judá primero y la batalla se ganará. 10 propósitos del desierto. En primer lugar, tenemos que reconocer que en el desierto Dios no nos va a abandonar. En el desierto Dios no nos va a dejar solos. Así como Dios no dejó solo a Moisés, tampoco a nosotros Dios nos va a abandonar. Dios va a permanecer ahí junto con nosotros, apoyándonos, animándonos, dándonos lo que necesitemos para salir al otro lado del desierto. La primera el primer propósito del desierto es tratar con el pecado en nuestras vidas. Dios nos lleva a circunstancias difíciles para tratar con el pecado que hay en nosotros. Fíjense, Israel era una nación que tenía mucha idolatría en sus corazones y en sus vidas. Lo vimos cuando Israel levantó al becerro de oro, al Apis, y lo adoraron y dijeron, este es el Dios que te sacó. Era idólatra el pueblo de Israel. Pero ¿cómo fue que Dios trabajó, quitó esa área en los corazones de los israelitas? Los llevó cautivos por 70 años a Babilonia. Y por 70 años estuvieron junto a una nación 3, 4, 5, 6, 7 veces más idólatras que ellos. Cuando el pueblo de Israel salió de Babilonia,
Ellos no querían ya adorar ningún otro ídolo. Dios había limpiado de sus vidas la idolatría. Así es que uno de los propósitos en los cuales Dios nos permite pasar por el desierto a nosotros es para tratar el pecado de nuestras vidas. Las presiones y las pruebas, mis amados hermanos, sacan en realidad lo que somos, ¿o no? Solo golpéese con un martillo en el dedo y vamos a ver qué habla su boca o mi boca. Si decimos, ay, gloria a Dios, aleluya, o comenzamos a decir palabras que a saber quién nos las puso en la mente y en el corazón. Las presiones y las pruebas sacan lo que en realidad somos. Dios nos permite pasar por el desierto para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. En segundo lugar, el propósito del desierto es producir fe y mansedumbre en nuestras vidas. Nuestra fe aumenta. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, definitivamente nuestra fe aumenta y sabemos y reconocemos que solo Dios puede ayudarnos en las situaciones que atravesamos. O nuestra fe crece o nuestra fe muere en el desierto. Así de sencillo. Mira, ayer leí algo tan bonito que me gustó mucho que decía, si la fe que nosotros creemos tener no nos salva, entonces nos mata. Y es cierto. En el desierto o hacemos que nuestra fe crezca o nuestra misma fe se muere en el desierto. En tercer lugar, el propósito del desierto es para producir confianza y dependencia de Dios en nuestras vidas. El desierto, las circunstancias difíciles, Dios las permite para producir confianza y dependencia de Dios. Mire lo que dice Cantares 8:5. Cantares 8:5 dice, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Mire qué precioso ejemplo. Ella viene, la amada viene saliendo del desierto, pero no viene sola. Viene cabalgando juntamente con el amado, pero ella viene recostada sobre el amado. ¿Qué es eso? Que en el desierto ella aprendió a depender de Dios, a tener confianza en Dios. Las pruebas para eso sirven. Sabemos que nosotros solos no podemos, pero que si estamos en pie es por el amor y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Eso es lo tercero. El cuarto propósito del desierto es para hacernos expertos en la guerra espiritual. Dios nos permite pasar por el desierto para que nuestras manos, nuestros dedos se adiestren para la batalla. Dios no quiere que nosotros seamos niños espirituales. Dios quiere que nosotros crezcamos, seamos jóvenes espirituales, jóvenes que sabemos agarrar la palabra de Dios y sabemos cómo luchar con la palabra del Señor, cómo vencemos al enemigo por medio de la palabra. En el desierto nos hacemos expertos en la guerra. Quinto propósito del desierto, de las pruebas, es humillarnos. ¿Sí? Así es. Tenemos orgullo dentro de nosotros. Si alguien dice, no, hermana, yo soy humilde, yo estoy orgullosa de ser humilde. No, mis amados, todos tenemos orgullo. Todos nosotros tenemos orgullo y necesitamos que de alguna manera, mire, Dios nos lo humille. Dios nos humille. Dice Deuteronomios capítulo 8 y el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí nos enseña 4 cosas más por las cuales el desierto es necesario para nuestras vidas. No solamente para humillarnos, sino también para probarnos. Esa es la sexta, para probar nuestra obediencia. Número 7, para enseñarnos contentamiento. El desierto nos enseña contentamiento. ¿Cómo reaccionó Israel en los 40 años mientras vagó en el desierto?
ay, no tenemos comida, ay, no tenemos agua, ay, no tenemos ajo, no tenemos cebolla. Siempre se quejaron. Pero nosotros debemos en el desierto tener contentamiento, como el apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 13, si no me equivoco. Filipenses 4, 11 al 13, Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. He aprendido a tener mucho, pero también he aprendido a tener poco. El desierto nos enseña a tener contentamiento a nosotros. En octavo lugar, la octava cosa que nos enseña el desierto a nosotros es que debemos de vencer la amargura. Mis amados, cuando estamos en las pruebas, dice la Escritura, seamos tardos para hablar y seamos pronto para estar delante del Señor. Debemos de aprender a vencer la amargura. Las personas no vienen a nosotros para herirnos simplemente porque quieren. Dios las permite porque algo está tratando Dios en nuestros corazones. Nos está enseñando a que no nos amarguemos, nos está enseñando a que tengamos contentamiento, nos está enseñando a que dependamos de Él. Las pruebas que Dios nos manda no son para amargarnos, son para que aprendamos a depender de Él. Número 9. En el desierto Dios nos quiere dar los tesoros escondidos que hay solamente en la oscuridad. Isaías 45:3, léalo en su casa, por favor. Isaías 45:3. En el desierto encontramos los tesoros escondidos que hay allí. Dios los ha escondido ahí. Si alguien no quiere pasar por el desierto, tampoco va a encontrar esos tesoros que Dios tiene escondidos en la oscuridad. Y número 10, el propósito número 10 del desierto es que ahí Dios dice Isaías 48:10 que somos escogidos en el horno de la aflicción. Si no queremos pasar por el desierto, tampoco vamos a tener la posibilidad de que Dios nos escoja para poder pasar a los propósitos más adelante que Dios tiene con nosotros. Mis amados hermanos, el tiempo se me terminó. No pudimos llegar a Cades Barnea, pero nos hace falta 2 miércoles todavía para terminar este tema. Así es que la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a seguir con lo que es el estudio del viaje de Israel. Por ahorita, despidámonos en palabras de oración para que el Señor pueda seguir enseñándonos y hablándonos en cuanto a lo que es el viaje de Israel. Mis amados, una pequeña aclaración. No estamos criticando a Israel. Amamos al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. No lo estamos criticando. Estamos aprendiendo de sus errores. Estamos viendo cómo ellos se descalificaron en sus pruebas y en su caminar. No estamos criticando, estamos aprendiendo para no cometer los mismos errores. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por todo lo que tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Danos tu gracia, por favor, para no cometer los errores que Israel cometió, para poder, Señor, aprender y nosotros ser aprobados por ti y poder alegrar tu corazón en su momento, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa a cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados y que también van a ver posteriormente el video, Señor. Cubre sus hogares. Enséñale, Señor, a cada uno lo hermoso de tu palabra y que podamos cada día depender de ti únicamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Saludos a todos. Gracias por estar conectados y que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta el próximo miércoles. Bendiciones.